Buenos días, soy el doctor Gustavo Aguilar, soy médico cirujano, egresado de la UNAM, un doctorado en inmunología, y vamos a platicar un poquito sobre algo que se llama las células HeLa o HeLa. ¿Qué son las células HeLa o estas células HeLa? Resulta que hubo una vez una paciente, por ahí de los años 50, que tuvo un cáncer del cuello de la matriz, y tomaron algunas de sus células para hacer un estudio y encontraron que estas células podían crecer en el laboratorio. Estas células que crecían en el laboratorio aparentemente de una manera muy fácil, a lo largo del tiempo se convirtieron en un instrumento de trabajo para la investigación médica. Las células HeLa o HeLa se pueden cultivar fácilmente en el laboratorio, y esto nos ha servido como un instrumento para poder lograr varias cosas. Podríamos decir que lo más importante fue que este tipo de células fueron las primeras que se pudieron manipular y manejar en un laboratorio, de tal manera que podíamos tenerlas indefinidamente, como son células tumorales, como son células de cáncer. Tienen la capacidad de reproducirse y prácticamente no morir, son células inmortales. De tal suerte que podemos hacer tomar pequeños fragmentos de estas células, dejarlas crecer y de ahí tomar y ponerlas en otro sitio y hacerlas crecer, y así sucesivamente. Esto nos ha llevado a que se hayan convertido en un instrumento de trabajo, un instrumento para la investigación médica. ¿Qué hemos logrado con estas células llamadas HeLa? Probablemente lo más importante, además de lograr el primer cultivo de células en laboratorio, fue dar un instrumento para que el doctor Salk pudiera trabajar con la primera vacuna contra la polio. El hecho de tener unas células donde poder estudiar el virus sin que esta célula muriera a causa del virus, nos permitió reproducirlo, nos permitió entenderlo y nos permitió realizar una vacuna, la primera vacuna contra ese gran flagelo de la humanidad que por muchos años fue la poliomielitis. Otro de los grandes aportes de esta célula fue conocer la manera en que las células se reproducían y envejecían. Es en estas células donde se fueron conociendo los mecanismos de perpetuación de la vida, como es el hecho de una llamada sustancia telomerasa, que nos permite conservar en buenas condiciones nuestros genes y de esta manera extender más allá o menos el tiempo de vida de una célula. Otro factor muy importante fue dentro del proyecto del genoma humano, este proyecto internacional en donde pudimos descubrir todos los genes que existían en el ser humano. Fue muy importante el papel que estas células tuvieron. Con estas células podemos conocer o pudimos estudiar su DNA y pudimos estudiar varias partes de este genoma humano. Valga la pena señalar que esto ha condicionado también ciertas discusiones éticas en relación a la familia de la paciente que generó estas células y que también ha dado pie a discusiones éticas que de alguna manera nos han ayudado a entender más qué hacer con las muestras de laboratorio. Finalmente nos quedaría otra parte muy importante, que es todo este estudio que ha venido haciéndose sobre la virología. La virología es muy difícil de manejar, el manejar a los virus resulta ser muy importante, tener en dónde crecerlos. Los virus no pueden crecer en un caldo de cultivo, no pueden crecer en un sistema artificial, necesitan crecer en células, y las células HeLa han sido un gran instrumento para poder crecer e incubar y poder estudiar estos virus, entre ellos el HIV, entre ellos el virus del SIDA, el virus del sarampión, el virus del Zika. Todos ellos se han podido estudiar en base a estas células. Creo que este simposio que han hecho sobre estas células nos brindará
mar de posibilidades para trabajar con ellas, nos servirá para conocer la importancia y la trascendencia de estas células y lo importante que es nuestro trabajo de día a día, que muchas veces no sabemos hasta dónde va a poder llegar. Creo que ese sería el fin de esto y agradezco mucho su atención.